Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema el mito, haciendo una contraposición con la leyenda visto anteriormente. Veamos qué es el mito, pero antes analicemos algunas imágenes para entender mucho mejor este concepto. Aquí tenemos la presencia de dioses griegos, de la mitología griega, ¿no? Tenemos a Zeus, Hera, Ares, Poseidón, etcétera. Dioses griegos. Por este lado tenemos a Aracne, un ser fantástico perteneciente a la mitología griega. Y aquí tenemos al dios de los incas, al dios Huiracocha, perteneciente a la mitología incaica. Si se han dado cuenta, todas estas imágenes tienen que ver con mitología. Y mito tiene que ver con mitología, mitología. Tiene mucho que ver. Cuando yo digo mitología me estoy refiriendo a dioses, a hechos sobrenaturales, a seres que dan explicación de cómo se originó el mundo, los seres y la naturaleza, ¿no? Porque estas personas, al ser dioses, dan una explicación de cómo el mundo fue creado. Después de haber visto todas estas imágenes, vamos a ver exactamente qué es el mito. El mito es un relato fantástico, al igual que la leyenda, que pretende explicar de forma divina tiene que ver con los dioses, o heroicamente, el origen del universo, de los seres vivos y la naturaleza. Fenómenos que no se pueden explicar, de hechos que no se pueden explicar. Eso es el mito. El mito es un relato fantástico que intenta explicar el origen de hechos inexplicables, cómo se formó el universo. No se sabe a ciencia cierta y el mito lo intenta explicar. Cómo se formaron los seres vivos. No se sabe a ciencia cierta y el mito lo intenta explicar. Cómo se formó la naturaleza. No se sabe a ciencia cierta, pero el mito intenta explicar esos hechos que no se pueden explicar científicamente. Bien, eso es el mito y es muy distinto a la leyenda porque la leyenda intenta explicar el origen de hechos históricos, o sea, de hechos verdaderos, pero les da sesgos fantásticos. Es muy distinto que el mito. El mito en sus personajes, como se puede ver en el concepto, dice, pretende explicar divina o heroicamente. Tiene como personajes a dioses o héroes. Así intenta explicar el origen de las cosas. Además, el mito es un relato perteneciente a un determinado pueblo o cultura, así que tiene costumbres de la misma. A ver, características del mito. 1. Explica el origen del universo y la forma como fueron creados los seres de la naturaleza. Esa es la primera característica del mito. Y mayormente, ¿quién da origen al universo? Los dioses, ¿verdad? Por eso tiene que ver mucho con la mitología. 2. Hace referencia a hechos o seres sobrenaturales, en este caso dioses o héroes con poderes. Siguiente, busca manifestar las creencias religiosas de un pueblo, así como brindar normas de conducta. En cada mito vemos la cultura de un pueblo. Podemos ver cuáles son sus dioses y cuál es su inclinación religiosa. En el caso de los mitos griegos, se puede visualizar que sus dioses son Zeus, Hera, tienen varios dioses. Por eso se dice que el mito refleja la costumbre de un determinado pueblo, de un determinado sector de la sociedad, porque a través de sus relatos podemos conocer su religión y sus costumbres. Elementos del mito. El tiempo. El tiempo nunca se precisa, no es estable. Los personajes suelen ser héroes o dioses o seres fantásticos. Lugar. Los lugares mayormente se suelen dar en la naturaleza. Acción. Las acciones tienen un tiempo, inicio, nudo y desenlace, son lineales. Funciones del mito.
¿Cuáles son las funciones que cumple el mito? Explicar. Explican, justifican o desarrollan el origen de un hecho. Intentan explicar cómo surge algo. Por eso es explicativa. Con sus historias pretenden explicar el origen de un hecho desconocido. De significado, da un significado de vida a una determinada comunidad. Con la mitología se le proporciona ciertas costumbres a un pueblo. Ellos tienen una determinada creencia, por ende tienen un rumbo fijo que seguir. Siguiente característica es pragmática, implica ciertas estructuras sociales y acciones. Hay ciertas normas y valores que se dan en los mitos, ciertas normas de conducta. Eso se ve reflejado en las costumbres de cada pueblo. Bien, nosotros en la clase anterior desarrollamos el mito de Inkari. ¿Recuerdan? El mito de Inkari, según la historia que se ha leído, ¿por qué es considerado un mito y no una leyenda? Porque en Inkari se está viendo a un personaje mitológico, en este caso el mismo Inkari, hijo del dios Sol, es un segundo dios. Él con su poder empieza a formar ciudades, ¿verdad? Entonces ahí se ve a un ser mitológico. Y al final del mito intenta explicar que cuando sus restos se junten, porque él fue descuartizado, cuando sus restos se junten, él volverá para el día del juicio final y se vengará de los que le dieron muerte. Entonces, ese tipo de explicaciones o ese mito intenta quizás explicar cómo se va a dar el origen del fin del mundo con la resurrección de Inkari. Además que su personaje es netamente mitológico, porque es el segundo dios, es el hijo del dios Sol. Por eso esta historia viene a ser o forma parte de un mito y no es una leyenda. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Bien, antes que se retiren les voy a explicar. La próxima clase vamos a desarrollar nuestra clase de literatura vía Zoom. Para esto necesito que ustedes establezcan una diferencia o tengan claras la diferencia entre mito y leyenda. Van a buscar un pequeño mito y una pequeña leyenda y van a explicar por qué cada uno es un mito y por qué es una leyenda y cuál es la diferencia que se da entre los dos para clasificarla de esta manera. Ojo, cuidado con la información que se comparte por internet. Hay ciertas historias que pueden decir mito de Manco Cápac y Mama Ocllo y yo puedo creer en la información que se presenta, pero no, para eso están ustedes, para discernir y para analizar si de verdad esa historia, según las características que me han explicado, es un mito o es una leyenda. ¿Será cierta la información que se me está compartiendo por internet? Bien, así que nada, eso sería el trabajo, esa sería la práctica oral con nota para la próxima clase por Zoom. Bueno, eso sería todo. Cuídense mucho. Hasta luego.